pasa, gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy vengo a hablar sobre este tema que está tan latente, sobre la licencia que pidió nuestro queridísimo diputado Sergio Mayer para poder entrar a la Casa de los Famosos. Y primero quiero saber por qué le permitimos a un diputado plurinominal que nadie eligió tomar una licencia de este tipo. Estoy de acuerdo que que existen licencias para, por ejemplo, pelear por otro puesto político, por alguna enfermedad o por algún caso grave o alguna necesidad que tenga la persona. Lo entiendo perfectamente. Pero, ¿por qué permitirle una licencia para entrar a un programa de este tipo? Y siendo un programa tan ridículo, tan sin sentido que tenemos hoy en día y que por desgracia conocemos el formato hace tantos años, desde que salió por primera vez en México Big Brother. En el 2002, donde más que mejorar este formato, ha ido en decadencia. Porque si ya aportaba, creo que Big Brother aportaba un poco, mucho entretenimiento, y esto también intenta aportar ese mismo entretenimiento, pero en Big Brother se metieron comediantes, se metió gente que se dedica a eso, a hacer comedia, a divertir a la gente, a entretener a la gente. Pero este cada vez es un entretenimiento mucho más vacío y con muy poco sentido. Aparte de que las opiniones de estos personajes que no se detienen a analizar lo que dicen, y las opiniones que escupen a lo tonto, estas mismas opiniones hacen que los espectadores que no tienen idea tal vez de ese tema o de alguno de los temas que tocan, tomen esa postura y compren o adopten las ideas que están diciendo estos personajes, que no están fundamentados, o peor aún, están inclusive manipuladas, porque están tratadas de alguna manera. Estos payasos, si le podemos decir así, porque es alguna forma de entretenimiento y no es por demeritar el trabajo de un payaso para nada, pero estas personas que se meten a entretener, que son actores, influencers o no sé qué otro tipo de perfil sea el que estén metiendo, porque la verdad no he visto ninguna de estas casas de los famosos, y siempre digo que no hablemos de lo que no conocemos, pero perdón, esto no es algo nuevo, y segunda, no creo que lo tengas que ver para saber de qué es de lo que se trata. Entran a un show que le dicen reality show, que es un show que está pasando en tiempo presente, en vivo, y que dicen ser una realidad. Y creo que lo único real es que todo es una mentira manipulada, o más bien, todo es una mentira o una manipulación. Como las mismas mentiras de Sergio Mayer, donde años antes, en una entrevista con Sabina Berman, no sé si sepan quién es, pero es una entrevistadora, una periodista, él mismo dice en esta entrevista que él no ha pedido licencia en ese tiempo, que me parece que la entrevista es un poco después, o mientras que está en su periodo como, creo que es consejero, me parece, de cultura y cinematografía, y él dice que nunca ha pedido una licencia y que nunca la pedirá para poderse ir o para poderse salir a hacer un show o hacer un programa o una novela, o no sé, da ahí varias referencias. También intenta hacer parecer un gran logro el hecho, y así lo dice en la entrevista, de que casi tiene el 100% de las asistencias entre 2008 a 2021 como comisionado de Cultura y Cinematografía. Siento que alguien le tuvo que haber dicho a Sergio que es lo mínimo que se le pide en un puesto en donde tiene una responsabilidad y una obligación con la ciudadanía por la que pagamos todos con nuestros impuestos, que acuda a proponer para mejoras a través de reformas o propuestas de ley, o para analizar las demás propuestas de los demás legisladores y poder votar a favor o en contra para el beneficio de la sociedad mexicana.
Entonces, me encanta que para rematar, después de que sabe que va a pedir esta licencia para entrar a la Casa de los Famosos, o más bien, cuando ya está dentro de la Casa de los Famosos, hace un video donde dice que esto es un gran experimento social, que ahí sí podría estar yo de acuerdo con él en que es un gran experimento social, pero creo que el experimento social no es por las personas que están adentro de la Casa de los Famosos, sino es para todas las personas expectantes que están viendo este programa, porque siento que habla mucho de qué estamos viendo como sociedad, por qué estamos viendo esto, porque, a ver, para entretenimiento creo que tenemos demasiadas formas de entretenimiento, y creo que tenemos entretenimiento a nivel de contenido visual muy bueno, que podríamos ver y no ver estas ridiculeces. También dice Sergio que los espectadores ven a sus personajes en situaciones complejas. No sé qué entienda Sergio Mayer por complejo, la verdad, porque creo que lo único complejo es que una cámara te esté viendo 24/7, y que creo que son personas que están acostumbradas a la cámara, que son personas que o han sido actores o son influencers o no sé si ahora haya algún comediante, pero son personas que están relacionadas con el hecho de estar frente a una cámara. Lo complejo, entre comillas, podría ser sí eso, que pues te estén viendo y escuchando las sarta de sandeces que puedas estar diciendo 24 horas al día, ¿no? Y que esto también habla mucho de la sociedad, cómo, ¿por qué se metería la gente a ver estos, no nada más el programa, ¿no? Porque por lo que entiendo es esta transmisión donde hablan de lo que está pasando y hacen resúmenes de lo que están pasando, pero también te puedes meter a ver las cámaras que están grabando las 24 horas. ¿Por qué alguien se metería a ver esto? No, me cuesta trabajo entenderlo. Creo que realmente las situaciones complejas que debería estar enfrentando Sergio Mayer es legislando, es votando, es proponiendo cosas en la Cámara de Diputados y Senadores, y no pedir una licencia para salirse a hacer este tipo de ridiculeces. Que creo que tal vez ahí también es, para él sí es más importante este show, porque tal vez tampoco aporta nada cuando está dentro de estas cámaras, porque tal vez podría tener el 80% de asistencias, pero si tú lo único que vas a hacer es ir a votar por lo que te digan que votes, pues no sirves de nada, eres un mueble más. O sea, pongamos una manita que levante ahí, que alguien decida qué manitas se levantan y qué manitas no. ¿Para qué le pagamos a un güey tanto dinero para que no vaya a aportar nada? Y no nada más no aporte, sino ni siquiera lea las propuestas de ley, las reformas, las analice y después sepa si votar a favor o en contra de estas leyes o de estas reformas. Él dice también en este video que sube, ya que está dentro de la Casa de los Famosos, que es un programa en el que él puede exponer y puede demostrar de alguna manera a Estados Unidos, porque es una televisora gringa la que hace este formato del programa, exponer lo importante que es la cultura latina y los latinos para Estados Unidos. Perdón, güey, pero no mames, no eres el secretario de Relaciones Exteriores, no estás dentro del equipo del secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, si quieres aportar, ve y aporta con propuestas de ley, con propuestas de reforma para eso, para que Estados Unidos pues no se aproveche de nosotros, para que pueda haber una relación con Estados Unidos mejor. No sé, creo que puedes aportar en otras muchas cosas que meterte a un programa en el que no vas a aportar absolutamente nada, más que estar haciendo ejercicios, concursitos y estupidez y media, porque eso es a lo que entran, esa es la realidad. Me parece excelente que también dice que este experimento debería ser muy bueno para que personas que van a pelear por el poder puedan exponer sus ideas en este tipo de programas, en este tipo de reality shows. Creo que alguien le debería decir a Sergio Mayer que ya existe este reality show igual de ridículo, que es el canal del Congreso, donde pasan el día a día de lo que sucede en el Congreso.
y que ahí deberíamos de verlo también nosotros como ciudadanos o estar atentos, no es que nos metamos y veamos todo el proceso, pero sí estar atentos de lo que sucede. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos ver quién realmente está haciendo algo, ¿no? Para empezar podemos ver asistencia, digo que hay otras muchas formas de revisar la asistencia de quién va y quién no va a la Cámara de Diputados y Senadores, pero ahí sí podemos ver quién propone, quién no propone, quién vota por qué y quién no vota por qué. Más allá que, por ejemplo, cuando los vemos, digo, a los que hacen campaña, porque otra vez a este güey nadie lo eligió, es plurinominal, entonces pues él no tuvo que hacer ningún tipo de campaña ni ningún tipo de propuesta. Y aquí lo que digo es, aquí sí podemos ver quién realmente propone y no estas propuestas vacías que hacen los políticos normalmente cuando están en campaña para intentarte convencer que ellos van a ser la mejor opción. Por supuesto él dice que esta idea de que se hiciera como o que se aprovecharan estos espacios de reality show para poder hacer estas propuestas o para poder hablar de ciertos temas, sería para ahorrar tiempo y dinero. ¿Qué tiempo y qué dinero? Estoy de acuerdo, pero tiempo no entiendo a qué se refiere con tiempo. Claramente cierra con estos discursos mediocres de los políticos pidiendo claramente tu voto y tu apoyo para que él siga en la casa de los famosos. Lo que deberíamos de hacer es, o bueno, lo que debería hacer la gente, porque yo en mi vida gastaría un peso para votar por ninguna persona que esté en este tipo de reality shows, pero para la gente que lo hace, no voten por ese cabrón para que lo saquen, y para que lo saquen y se den cuenta de lo que Morena le tocó hacer, o más bien que ya no le quedó otra oportunidad, ya no le quedó de otra Morena más que claramente levantar una investigación o un recurso donde ponen a la... ¿Cómo se llama? Pone un proceso delante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No mamen, gobierno, no mamen, Morena, no le pongan esos nombres. O sea, ¿quién se cree que en la política mexicana existe la honestidad y la justicia? Por favor, pero es que... O sea, tendría que ser un morro de 10, 11 años que no tiene contexto de la historia de este país en la política para que se pudiera creer que existe una Comisión Nacional de la Honestidad y la Justicia. Por favor, no pongan esos nombres tan ridículos, pongan otra comisión de investigación, güey. O sea, no sé, pero no mamen con los nombres. O sea, es una mentira en la cara de la gente. Pero no sé cómo lo vean ustedes. ¿Cómo ven? Primero, para mí, este ridículo de los reality shows. ¿Cómo ven que a un senador o un diputado o a una persona que se supone que está trabajando o debería de estar trabajando para que se mejore la forma de vida, la economía y la sociedad dentro de un país, le den permiso para que se salga a hacer este tipo de programas y hacer el ridículo a nivel nacional? Porque, a ver, desgraciadamente es un programa que tiene rating, unos números de rating muy altos. Si estos números son ciertos, ¿verdad? Y que no son inflados por estas televisoras mediocres también que, pues como lo sabemos, ¿no? El rating antes era medido nada más porque ellos decían que ese era el rating y ellos mismos inflaban el rating que tenía. Entonces, ¿cómo ven? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está bien que cualquier diputado diga, ok, yo hoy voy a tomar licencia para irme a meter a un reality show de este tipo? Pero claro, en este show yo les voy a dar mis propuestas y me van a ver siendo un gran personaje dentro del show, proponiéndoles mejoras o hablando sobre temas de importancia en la política, en la economía o en la sociedad del país. Otra vez, para eso tienes el canal del Congreso, para eso tienes el curul en el que estás, para poder opinar. Somos, ya no sé cómo decirlo, no somos tan simplistas, por no decir pendejos, de que no le podemos permitir a los políticos que hagan este tipo de circos, porque esto es un circo. Y mucha gente que es muy conspiranoica diría, ok, es que este es un circo para tapar algo. Podría ser,
Lo hemos visto durante la historia de México. Este tipo de circos se hacen mucho para tapar cosas. ¿Qué es lo que se está tapando? ¿O qué es lo que intentan tapar, más bien? ¿Creen que está bien el proceso que Morena le está levantando a Sergio Mayer para destituirlo de su puesto? Yo creo que está perfecto. Yo creo que no debería de haber un proceso en automático. Una, no te deberían de dar la licencia. Y dos, si te dieron la licencia es para destituirte y quitarte del puesto. Porque no puede ser posible que le estemos... Bueno, ahorita no le estamos pagando, ¿no? Porque como pidió licencia, claramente no se le paga. Pero que nos esté estorbando una persona de estas cuando podríamos poner a una persona que cuando menos le interesara, ya no hablemos de capacidades, que eso debería ser lo más importante, las capacidades para poder analizar, para poder reformar, para poder crear leyes, para poder proponer. Creo que eso es lo más importante para tener a una persona en estos lugares tan importantes para el país en general. ¿Creen que la Casa de los Famosos es la metáfora de la política mexicana o es la mejor representación de nuestra política? Porque si lo comparamos, es un circo igual de mediático. Se vota por las personas para que entren o salgan. En este caso del reality show, por absolutamente todas. En el caso de la política, pues tenemos a estos plurinominales que no se les vota y que se ponen ahí por decisión de los partidos, que lo sabemos, son por dedazos y son... Algunos dicen que son para hacer contrapesos. Creo que si realmente hicieran el trabajo que deben de hacer como plurinominales, podrían funcionar como contrapeso. Pero la verdad es que yo no creo que realmente sean un contrapeso. Creo que son puestos que ponen para poder seguir manteniendo el control de la política y para poder cargar las votaciones de una reforma, de una nueva ley, a favor o en contra de quien mejor prefiera el partido en poder o el que está en contra de esa reforma o de esa política. Y lo más importante, ¿qué dice de nosotros como sociedad que la sociedad esté viendo este tipo de programas? ¿En serio no tenemos en este país un entretenimiento de calidad? En mi punto de opinión, yo creo que sí tenemos grandes formas de entretenimiento en este país. Tenemos grandes comediantes. Hoy en día se está haciendo mucho más cine en México de muy buena calidad. Tenemos inclusive gente que se dedica a hacer contenido, que hace muy buen contenido. Yo aquí les voy a poner un ejemplo que es algo que a mí me gusta en lo personal, que lo utilizo como entretenimiento 100%, que es Juca. A mí me gustan los coches. Me gusta más bien saber de ciertos temas de coches. No es como que me gusten los coches que yo quisiera tener un Ferrari, no. Pero sí me gusta mucho el tema de los coches. Y Juca para mí se me hace un entretenimiento de una calidad impresionante. Creo que tenemos mucha gente que hoy en día está haciendo grandes propuestas de entretenimiento para seguir estando viendo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad que necesita entretenerse con ver a no sé cuántas personas son, pero a 10, 15 o las personas que sean haciendo el ridículo enfrente de la pantalla? Y el problema es que no es es la cantidad de reality shows que existen y de lo que se tratan esos reality shows. Porque podríamos hacer creo que el formato se podría llevar a bien. Podría ser un reality show de gente interesante. No sé, se me viene ahorita a la mente de arquitectos, y haces un reality show de arquitectos donde pongas a diferentes arquitectos a resolver, por ejemplo, un reto de construir un puente, un edificio, una mejora, por ejemplo, para la vialidad. No sé, hacer cosas realmente interesantes. O pónganme en los comentarios, quien ve este tipo de formatos, ¿qué es lo interesante de ver un reality show? ¿Burlarte de las estupideces que hacen? Güey, tenemos comediantes increíbles, perdónenme, pero si quieren ese tipo de entretenimiento, tenemos un Capi Pérez, tenemos una Cotorriza, tenemos gente que hace comedia de calidad, que realmente te vas a cagar de risa, que inclusive es más, tenemos gente desde hace tanto tiempo que para mí hace comedia de mucha calidad, como lo son Estaca y Videgaray.
Cuando menos yo creo que tengo años siguiéndolos en el programa de radio La Corneta y es una maravilla, si nunca lo han escuchado y ahora tienen un podcast. Entonces, creo que tenemos cosas muy buenas para entretenernos. ¿Por qué deberíamos de ver este tipo de cosas? No lo entiendo. Y otra cosa que me pareció muy interesante es, o sea, Morena como que quiso parecer que estaba haciendo el ridículo Sergio Mayer y por eso abren este proceso donde se va a abrir una investigación para ver si está bien o mal y si lo destituyen o no lo destituyen o ver qué es lo que pasa con Sergio Mayer. No mamen, tenemos ejemplos como Cuauhtémoc Blanco, tenemos ejemplos como Noroña que hacen unos ridículos que dices, uy, no puede ser posible. O sea, ya sabemos que la política es un circo, pero un circo a ese nivel, a los niveles que hemos llegado, y no que hemos llegado, porque estos niveles existen hace mucho tiempo, nada más que ahora son mucho más mediáticos porque tenemos redes sociales, porque tenemos formas de verlos, porque tenemos formas de juzgarlos, porque hoy sí nos enteramos de estas cosas. Anteriormente nadie se enteraba de estas cosas. Entonces, me parece que, o sea, ya este es el extremo que le está permitiendo Morena a unos de sus integrantes llegar a hacer el ridículo. Creo que Morena se debería preocupar más, y en general los partidos políticos y la política se debería preocupar más por no tener este tipo de gente, por tener gente que cuando menos, lo vuelvo a repetir, que le interese, que entienda que la política no es para hacerse rico. No sé si ustedes lo entienden, que la política no es para hacerte rico, la política no debería ser como una profesión, debería ser como un doctor, debería ser por una pasión, debería ser porque la política está hecha para servir. Los políticos son servidores públicos, están hechos para que sirvan a la ciudadanía, a la sociedad, no para que la sociedad les sirva a ellos. Y hoy en día creo que eso es lo que pasa. Bueno, no hoy en día, durante toda la historia de México, la sociedad es la que le ha servido a ellos a través de pagarles salarios que no se merecen. Que yo entiendo por qué los salarios en la política deben ser tan altos. Claro que lo entiendo, porque debe de haber muchas presiones. Pero si se ponen a hacer su trabajo, no si se dedican a hacer el ridículo de esta manera. No mamen. Me parece que es irreal, que ya parecemos una película de comedia muy mala, parecemos un muy mal chiste. Creo que también como ciudadanía deberíamos de presionar más a nuestros diputados locales para exigirles que no se permitan este tipo de cosas y que no se permitan otras muchas. Este es un ejemplo que representa todo lo mal que hacen los políticos. Pero si nosotros como ciudadanos no nos dedicamos también a presionar, creo que también está muy difícil que el cambio lo pueda lograr un partido, una persona o un grupo de 10, 15 personas. Yo cuando veo a la gente que le exige a un presidente que cambie el país, amigo, perdón, pero vives en una realidad alterna. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Una persona no tiene la capacidad de cambiar todo por más que tenga el poder. Bueno, hoy en día Trump nos está demostrando cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero no, realmente no es una persona. Si no hubiera nadie que lo apoyara, si no hubiera, por ejemplo, en el caso de Trump, si no hubiera alguien tan extremista y tan racista como él, pues no estaría y no se mantendría en donde está. Entonces creo que también como ciudadanos y como sociedad, también debemos de hablar más de esto, de platicarlo entre nosotros y de unirnos para exigir, para realmente hacer uso de nuestra voz, porque nos da ese uso el hecho de que paguemos impuestos. Si tú eres una persona que pagas impuestos, tienes el derecho de exigirles a esos empleados tuyos, que son los políticos, que hagan cosas bien, que hagan cosas reales para que mejore la sociedad, para que mejore el país, para que mejore la economía, para que mejore la infraestructura, para que mejoren los estados, para que no tengamos gobernadores como los que tenemos. Pero, pues nada, como siempre nos quedamos con un montón de preguntas. Creo que ya saben que
este canal se trata un poco de eso, de generarnos preguntas y de empezarnos a responder entre nosotros mismos, que también es un poco lo que pasa en estos videos. Se generan preguntas, pero también intentamos buscar respuestas a estas preguntas. Y creo que siempre nos vamos a quedar con más preguntas que respuestas, pero que creo que es lo más importante, que no nos dejemos de preguntar y de cuestionar y de intentar tener un pensamiento crítico para que podamos buscar un cambio y para que las futuras generaciones puedan tener algo mejor de lo que nosotros conocimos. Así que nada, gente, ya saben, cuídense mucho, no se andan pasando de verga y coman frutas y verduras, y nos estamos viendo en el siguiente video.